cuidado con ello, ¿ya? Pues habíamos visto un poquito la construcción de un transistor. Les había explicado que el transistor pues, es un pequeño semiconductor ubicado normalmente dentro del encapsulado de un transistor, que no era todo el transistor. Les había explicado cómo funcionaba un transistor, ¿no? Lo que habíamos dicho es que un transistor era la unión de dos diodos entre base emisor y colector base, ¿no? Entonces, lo que pasaba realmente es que había unos portadores mayoritarios en la unión entre emisor y base, en un base común, y portadores minoritarios donde se ponía la corriente, ya que era una corriente en tipo inversa, igual que el diodo de avalancha, entre colector base, ¿no? Y se producía el flujo. Entonces es lo que estábamos diciendo, ¿no? Es decir, había una corriente de portadores mayoritarios acá que se generaba y que iba yendo, y aparte había unos portadores minoritarios. Y como había dos corrientes, uno de portadores mayoritarios y otra de portadores minoritarios, a este es el transistor se le llamaba bipolar, porque tenía dos polaridades de flujos de corriente, de portadores mayoritarios y portadores minoritarios, ¿no? Además, a esta corriente portadores minoritarios se le llama corriente de fuga, ¿no? Y normalmente, en vez de llamarle I de saturación y S, le llamamos IC C sub 0, que por lo general es muy baja. Les había presentado los dos tipos de transistores, los transistores que eran PNP y los transistores que eran NPN. La diferencia entre un transistor PNP y un transistor NPN era básicamente que el transistor PNP, no sé si podían verlo, lo que ocurre es que la corriente emisor se divide en dos, ¿no? Es decir, hay una corriente emisor que entra, ¿sí?, con flujo convencional, es decir, de huecos, que se está viendo, y esta corriente de emisor lo que va a pasar es que se va a dividir en dos, ¿de acuerdo? Una corriente que va a ser la que es más grande, que va a pasar por el colector, y una corriente muy baja que va a pasar por la base. Se supone que la base tiene una alta impedancia y es por eso que la corriente no va a ir hacia la base, sino se va a ir hacia el colector. Y en el caso de los transistores NPN, lo que ocurre es que la corriente del emisor tiene una flechita de salida debido a que la suma de la corriente del colector más la corriente base va a ser la corriente del emisor. En este caso, la corriente de colector siempre va a ser mucho más grande que la corriente de base, ¿no? Y la polarización, como habíamos dicho, entre el material PN, hay un diodo que está en directa, no sé si pueden verlo, y en el material NP también hay un diodo entre colector y base que hace que esto funcione en la parte de avalancha, ¿sí? Base-colector. Entonces, así va a funcionar. ¿De acuerdo? ¿Qué más vimos la clase pasada? Les mostré las tres configuraciones que había de un transistor, que era la configuración base común, emisor común y colector común. Acuérdense que la palabra base común es que la base no participa, no es ni entrada ni salida, en este caso que es base común. En el caso de un emisor común, lo que se tiene es que el emisor no es ni la entrada ni la salida. Y en el caso de un colector común, lo mismo, que ni la entrada ni la salida es el colector. ¿De acuerdo? Y generalmente, cuando sea base común, emisor común o colector común, se supone que este terminal es el que está más cercano al potencial de tierra. ¿De acuerdo? Muy bien. Y pues acá se está viendo cómo se debe polarizar correctamente cada uno de estos configuraciones del transistor. En el caso de que es base común, que es este primer caso, habíamos dicho que había que tener una tensión positiva entre la base y el colector, y entre base y emisor también tendría que haber una configuración de este tipo, ¿no? Es decir, una configuración positiva de la tensión.
Esto para base común. Este de acá es un emisor común, que esta es la configuración más típica, ¿no? Entre base y emisor tiene que haber un diodo, y entre colector y base también tiene que haber un diodo. ¿De acuerdo? Generalmente, obviamente, el colector tiene que ser más alto que la base, porque el diodo sale desde la base, y este tiene que trabajar en inversa. Y finalmente, en colector común es básicamente casi lo mismo que el anterior, simplemente que hay un voltaje negativo normalmente en el emisor. La corriente colector sale por este sentido. Es decir, es como que si nosotros a esta parte de emisor le ponemos un voltaje negativo por acá, y este le ponemos al VCC. Es muy parecido a la operación entre un emisor común y un colector común. ¿De acuerdo, señores? Muy bien, vamos a verlo en detalle en las próximas diapositivas, el funcionamiento de esto. Y pues creo que me quedé en esta diapositiva. No, creo que avanzamos más todavía, ¿no? Bueno, como habíamos dicho anteriormente, lo que les estoy mostrando acá es la base y emisor y la corriente de emisor. Entonces es voltaje base emisor y la corriente emisor. Y tengo diferentes voltajes colectores base. Sí, estamos trabajando en base común, que es este circuito. Cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Como tenemos tres señales, 1, 2 y 3, estas curvas tienen que obviamente estar representadas para ver su funcionamiento en función de tres variables, por lo menos, ¿no? Entonces tengo la corriente de salida, que es la de emisor, tengo el voltaje base emisor, que es este de acá, y tengo el voltaje colector base. Entonces, mientras más alta sea la diferencia entre colector y base, es decir, mientras que el colector sea más alto que la base, obviamente voy a tener una mayor corriente. Si la base fuera mayor que el colector, estaríamos en esta región, que es la región de saturación. ¿De acuerdo? Acá el transistor funcionaba como un switch. Entonces, cuando la base es mayor que el colector. Pero para que funcione el transistor, es necesario también que el voltaje de base emisor, tenga por lo menos 0.7 voltios aproximadamente, que es el diodo que se debe activar por dentro. Si este diodo de voltaje base emisor no sobrepasa los 0.7 voltios, estamos en la región de corte. En esta región de corte, que es esta parte de acá, pues ¿cómo se llama? El transistor está en circuito abierto entre base emisor. Tenemos un diodo que está en circuito abierto y por ende no circula corriente. Y es por eso que vemos que la corriente colectora en esta región es cero. ¿De acuerdo? Muy bien. Eso es lo que les decía, ¿no? Es decir, si yo llego a estar en la región de corte, lo que voy a tener es que el base emisor de acá va a estar abierto realmente y no se va a cerrar el circuito, no va a circular corriente entre colector y emisor. Entonces, esta es la región de corte. Y la región de saturación que habíamos dicho que era, la región de saturación es cuando la corriente acá es máxima, y esto tendría que ver mucho entre colector y base. Si la base fuera mayor que el colector, pues no se produciría esta región de saturación, que es esta parte de acá. ¿De acuerdo? Y aparte de estas dos regiones de saturación y corte, que es lo que vamos a ver en los laboratorios de esta semana, lo que tenemos es la región activa, que es la región que se llama de amplificación. Y si ustedes miran, en esta región activa prácticamente, en función del voltaje de colector y base que estamos viendo, pues la corriente es constante, que es algo deseado, ¿no? Es decir, que hay una corriente constante. Para que si hubiera oscilaciones de la señal por este lado, la corriente de salida sería la misma. Muy bien. Lo que les estaba diciendo, ¿no? Esto es el voltaje base emisor. En este caso, para el libro, se va a considerar la última aproximación, que es esta final, la de la mano derecha. ¿Alguien ha dicho algo? Oh, no encontré cámara acá.
Bueno, Droner, Perú. Muy bien. Bueno, continuamos un poquito. Acá donde nos habíamos quedado. Y básicamente lo que les decía es que para que se active el transistor, o esté prendido, siempre el base emisor tendría que ser mayor a este 0.7 y el base emisor que estamos viendo acá, pues va a estar activo. ¿De acuerdo? Realmente ya sabemos que un diodo es esta curva, pero esta es una aproximación. Y es la que se va a tomar en el libro. Habíamos visto el parámetro alfa también. El parámetro alfa era la relación entre la corriente colector y la corriente emisor. Habíamos dicho que estas dos eran muy parecidas, entonces este valor va a ser muy cercano a 1 siempre, el alfa. Y habíamos dicho que este alfa era la relación de los portadores mayoritarios. Es por eso que en el ICB0, que es el portador minoritario de la corriente fuga, no estaba incluido. Y teníamos otro valor que era interesantísimo. Habíamos dicho que los alfas en corriente directa y en corriente alterna podrían considerarse los mismos, ¿no? ¿Se acuerdan que lo que hacíamos para hallar cualquier sistema en corriente alterna era ver la diferencia entre la corriente de colector y la diferencia que hay en la corriente de emisor? Y en este caso, obviamente, va a ser muy parecidos en estos circuitos de base común. ¿De acuerdo? Vamos a ver un ejemplo que es el que vimos, y creo que hasta acá llegamos, donde vimos que era el transistor, ¿no? Transfer resistor. En este ejemplo se tenía una impedancia de entrada en el emisor de 20 ohmios y una impedancia de salida del colector que era 100 kiloohmios. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué se va a hacer? Muy fácil, ¿no? Si tiene una señal de 200 milivoltios a la entrada y queremos ver cuánto era el voltaje que se va a tener a la salida con una resistencia de 5 kiloohmios. Sabíamos que la corriente de emisor, que es igual a la corriente de entrada, era prácticamente igual a la corriente colector, que era la corriente de la carga. Entonces, si yo quiero hallar la corriente de entrada, simplemente lo único que hago es divido el voltaje que tengo entre la resistencia de entrada, que era 20 ohmios. Dividiendo, me saldría 200 milivoltios entre 20 ohmios, lo cual me da 10 miliamperios. Si tengo 10 miliamperios de corriente de entrada, lo que voy a tener es, obviamente, y asumiendo la suposición de que el alfa es igual a 1, la corriente de salida también va a ser 10 miliamperios. Y si tengo 10 miliamperios de corriente de salida y 10 miliamperios de corriente de entrada, que es básicamente lo mismo, el voltaje de la carga va a ser igual a la corriente de salida por la resistencia. Y si acá tengo 5 kiloohmios, lo único que tengo que hacer es multiplicar los 10 miliamperios por los 5 kiloohmios. En general, en este ejemplo tendría 50 voltios a la salida del colector. Hallando lo que se llama ganancia de tensión o ganancia de voltaje, que es la relación del voltaje de salida sobre el voltaje de entrada, pues yo tendría 50 voltios sobre 200 milivoltios, y lo que me da es una ganancia de 250. Entonces se dice que estos circuitos en base común tienen una ganancia que varía entre 50 a 300 de ganancia. Más adelante vamos a ver los parámetros beta y HFE, ¿no? Que vienen a ser prácticamente los mismos, los cuales me van a indicar o me van a dar un indicio de qué tan alta puede ser una ganancia de un transistor. Bueno, esta es la configuración que vamos a comenzar a ver, la que se va a ver en el laboratorio también. Se llama la configuración de emisor común. Esta configuración de emisor común es la más utilizada de los circuitos de transistores. Sí, la configuración más usual, por así decirlo. ¿De qué está compuesta la configuración de emisor común? Pues para un transistor NPN, que es este caso, con la flechita de salida, lo que va a pasar es que yo tengo una corriente de base, que normalmente va a ser la corriente de control o la corriente que se desea amplificar.
¿De acuerdo? Y esta corriente va a activar este semiconductor por el cual va a pasar una corriente de colector hacia una corriente de emisor. En lo que estamos viendo acá en general es que la corriente de colector y pues la corriente base se van a unir en la corriente de emisor. Igual que el anterior, la tensión entre base y emisor tiene que haber un diodo. Para esto, el voltaje base tiene que ser mayor al voltaje emisor. Y la corriente entre base y colector también hay un diodo, pero este diodo tiene que funcionar en inversa para que se dé la función o el funcionamiento en la región de saturación o avalancha. Y para esto el voltaje de colector tiene que ser mayor al voltaje de base, es decir, tiene que ir inversamente el diodo PN que estamos viendo acá, para que pueda funcionar, en este caso, el transistor. En el caso del emisor es exactamente lo mismo, pero desde otro punto de vista, porque el emisor es el que tiene que salir, entonces de emisor a base tiene que salir, y finalmente de base de esta corriente de emisor tendrá que ir hacia colector. Y acá igual, entre base, material P y N tiene que haber un diodo, ¿sí? Y entre N y P igualmente tiene que haber otro diodo que se tiene que polarizar en inversa. Muy bien. Vamos a ver un poquito acerca de esto. Lo que les está mostrando son las regiones, igual, de corte y la región de saturación del transistor, en este caso en el emisor común. Y lo que estamos viendo es pues que acá, a diferencia de lo que habíamos visto en base común, yo no sé si puedan ver que en la región activa hay una cierta pendiente. De acuerdo que mientras más alta sea la corriente, la pendiente es un poco mayor. ¿Sí? Entonces sí va a ser dependiente la corriente de, bueno, en este caso, la corriente de base que se ponga. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué más tenemos? Pues lo mismo que habíamos visto anteriormente. Estamos viendo ahorita la corriente base sobre el voltaje base emisor. Y en este caso estamos viendo para cada uno de estos valores diferentes voltajes colectores emisores que hacen que la pendiente sea más elevada o menos elevada. ¿Por qué el colector emisor de 1 voltio es más elevada que el otro, que digamos unos de 20 voltios? Porque si yo acerco el colector emisor a 0, estoy acercándome a la región de corte y saturación, donde la corriente era máxima. Por eso que el cambio de pendiente en este caso es más alto. Algunas cosas que es interesante, me dicen, bueno, acá son amplificadores, pero me gustaría que puedan ver la segunda sentencia que se pone acá, que la corriente de corte no es igual a 0 cuando la corriente base es igual a 0. Sí, perdón, la corriente colector en corte no es igual a 0 cuando la corriente base es 0. ¿Y esto por qué? Muy fácil de ver. Es decir, lo que está pasando en este circuito, después de una deducción de que es igual a la corriente colector, ¿sí? Que es alfa corriente emisor más la corriente de fuga, simplificando los términos, agrupándolos y factorizando este valor, tengo que, pasando obviamente esta corriente colectora a mano izquierda, salvo que la corriente de colector es alfa y de base sobre 1 menos alfa. Y si la corriente de base es 0 y alfa es muy cercano a 1, 0.996, el término ICB0 sobre 1 menos 0.996 me da 250 ICB0. ¿De acuerdo? Este valor es bastante alto. Este 250, aunque sea multiplicado por tal vez algunas micras, ya me puede dar algunos miliamperios de la corriente de colector. Y es por eso que en esta región, aunque la corriente base sea 0 amperios, se tiene algo de corriente de colector. ¿De acuerdo?
Muy bien. Bueno, en este caso se puede asumir que IC es igual a ICE 0 cuando está en corte en el emisor. Vamos con esto, que es, he intentado simplificar un poco el funcionamiento, ¿no? Es decir, habíamos dicho que estamos viendo el voltaje de colector-emisor, el voltaje de colector-emisor en esta parte, y acá la corriente de base, ¿sí? Si no se tiene, de acuerdo, un voltaje superior al 0.7 voltios, que habíamos dicho, entre base y emisor, se dice que el transistor está en corto, y el voltaje colector-emisor es igual al de la fuente, o lo que había entre colector y emisor. Entonces esta es la región de corte. ¿De acuerdo? Este es el voltaje. Obviamente, este voltaje va a ir cambiando entre la región activa y la región de saturación. La región activa es esta región que estamos viendo, que va haciendo una transición hasta que llega a la región de saturación. ¿Y qué era la región de saturación? La región de saturación es cuando el voltaje entre colector y emisor tiende a ser cero, ¿de acuerdo? Tiende a ser un cortocircuito. Y cuando esto tiende a ser un cortocircuito, lo que vamos a obtener es la corriente máxima entre colector y emisor, debido a que su resistencia es muy, muy baja. Ok. Igual, en este caso, para activar, para que no esté en la región de corte, el transistor, se necesita que el voltaje base emisor por lo menos tenga los 0.7 voltios. Y vamos a ver un nuevo término que se llama el beta. Este beta es el factor de amplificación de corriente en directa. Es básicamente la relación entre la corriente de colector sobre la corriente base. Entonces, nosotros tenemos este factor de amplificación tanto en corriente directa como en corriente alterna, ¿no? Y va a variar de cada transistor. Es decir, cada transistor tiene un factor de beta diferente. ¿De acuerdo? Y es uno de los parámetros que vamos a ver que son los que más se leen en las hojas de especificaciones para saber cuánto va a ser la relación entre mi corriente base y mi corriente colector. Por acá lo que vamos a ver es un pequeño ejemplo, ¿sí? Este ejemplo dice determinar el beta para una región de las características definidas en un punto de operación. ¿Cuál es el punto de operación que estoy deseando? Corriente base 25 microamperios, ¿de acuerdo? Voltaje colector emisor 7.5 voltios, como se indica en esta figura. Las restricciones de base colector constante requieren el trazo en la línea vertical por el punto de operación en 7.5 voltios. En cualquier lugar de esta línea, el vertical, el voltaje colector emisor es de 7.5 voltios y es constante, ¿no? Entonces, lo que se tiene que hacer a continuación es ver y ubicar el punto de polarización. Esto es muy parecido a lo que ya hemos hecho con diodos. Entonces, en el colector emisor 7.5 voltios, pues trazamos una línea. La corriente, en este caso, era una corriente de 25 microamperios. Como no hay una corriente o una curva de 25 microamperios, lo que se tiene que hacer es aproximar con este dibujo en esta recta, bueno, en esta curva, tenemos que especificar este valor de líneas punteadas, 25 microamperios. Y en general lo que se va a hacer es trazar para ambos casos para hallar el beta en CD y el beta en CA. Muy bien, comenzamos con el beta en CA. ¿Sí? Entonces, el beta en CA es básicamente el cambio de corriente en colector sobre el cambio de corriente en base. Acá me están diciendo que la variación de la base, la corriente base es desde 20 hasta 30 microamperios. Entonces tendríamos que ver entre 20 y 30 microamperios cuánto varía la corriente de colector. Aproximadamente, trazando unas líneas,
en la región de 7.5 voltios, la corriente base 2 es aproximadamente 3.2 miliamperios. ¿Sí? Esta línea viene sobre la corriente colector. Y en 20 microamperios, la corriente colector es aproximadamente 2.2 miliamperios. Entonces, utilizando la ecuación, sabemos que el cambio de corriente sería 3.2 menos 2.2 miliamperios, menos 1 miliamperio sobre la diferencia de la corriente base, que sería 30 microamperios menos 20 microamperios, lo cual me da 10 microamperios. La relación entre los dos me da que el beta en corriente alterna es igual a 100. ¿De acuerdo? Y para el punto Q, básicamente lo único que hay que hacer es calcular la corriente colector, que es aproximadamente 2.7 miliamperios, sobre la corriente de base. Y la corriente base es ¿cuánto? 25 microamperios debido al problema. Haciendo la división me sale que para el punto Q el beta es aproximadamente 108. No hay mucha diferencia tampoco entre el beta en corriente alterna y el beta en corriente directa, como estamos viendo. Son muy similares los valores, igualmente, que el alfa. ¿Se puede hacer matemáticamente una relación entre alfa y beta? Sí. Básicamente, la relación entre alfa y beta es la que estamos viendo a continuación, ¿no? La corriente emisor es igual a la corriente colector sobre alfa, y esto es igual a la corriente colector más la corriente base. Y yo sé que la corriente de colector es beta veces la corriente de base. ¿Sí? Si yo despejo acá corriente colector, me va a salir la siguiente ecuación. 1 sobre alfa es igual a 1 más 1 sobre beta. Y obviamente, desde este punto de vista, yo puedo hallar cuánto es alfa en función de beta o beta en función de alfa. Con estas dos ecuaciones. Alfa es igual a beta sobre beta más 1. Y beta sería igual a alfa entre 1 menos alfa. De acá puedo sacar las siguientes relaciones, ¿no? Habíamos dicho que beta es la relación de que corriente colector es beta veces la corriente base. Y la corriente emisor sería beta más 1 corriente de base, que es la que tenemos acá. Y para los portadores minoritarios también se cumpliría lo mismo. La corriente emisor minoritaria sería igual a la corriente colector minoritaria. ¿De acuerdo? Colector base, multiplicado por el beta. Muy bien. Vamos a hablar un poquito de la polarización. Es muy importante polarizar correctamente un transistor. Si nosotros no lo polarizamos correctamente, es más, podemos malograr un transistor, podemos quemarlo si no lo polarizamos correctamente. Depende, es muy importante ver el patillaje y cuáles son los pines de colector base y emisor para hacer funcionar correctamente un transistor. Entonces, para este transistor, en la configuración emisor común, es muy importante que siempre la corriente de base y emisor sea mayor a 0.7 voltios. Y que la corriente colector tenga este sentido. Eso significa que el colector base también esté en inversa y que la corriente colector sea mayor, o el voltaje de colector sea mayor al voltaje de base. ¿De acuerdo? Esto es para que funcione. Y bueno, lo que estamos viendo acá es la última configuración que vamos a ver en esta primera parte, que es la configuración en colector común. En esta configuración lo que les había dicho es que, por lo general, para el PNP igual tiene que haber un sentido entre el P y N que conduzca el diodo. Eso que significa que el colector tiene que tener una tensión mayor que la base. Y en el otro sentido, en este caso el emisor tiene que ser mayor que la base para permitir el flujo de corriente. Y para lo que, esto es para PNP, y para lo que es NPN, que es este sistema, sería al revés. ¿Eso qué quiere decir? Que para que funcione, base tiene que ser mayor a colector, para que se produzca este diodo, PN, y obviamente
que base sea mayor a emisor. Y por eso acá hay una tensión negativa. Para que siempre base sea mayor a emisor, y obviamente, si ya sabemos que colector es mayor a base, o perdón, base mayor a colector, también colector va a ser mayor que emisor. Este es un típico valor para el sistema, ¿no? Entonces, un típico circuito en colector común. Vamos a ver un poquito los límites de operaciones, de acuerdo, de diferentes circuitos. No sé si los puedan ver ahorita. Vamos a trabajar con esta curva bastante antes de pasar a ver un poquito las hojas de especificaciones. Y ahí vamos a dar un break para dejarles alguna tareita. Nada. Y lo que estamos viendo a continuación son los límites de operación. ¿Qué son los límites de operación? Pues hasta dónde realmente va a funcionar correctamente un transistor. Y pues yo no sé si acá pueden ver, hay una curva extra que se está poniendo acá. Sí, estas son las curvas que habíamos visto de funcionamiento. La región de saturación, en mi lado izquierdo, la región de corte, la parte baja. Pero aparte de estas dos, en la región activa, y lo que estamos viendo es que básicamente, ¿sí?, hay una nueva curva, que es la potencia de disipación de este elemento. ¿Qué significa la potencia de disipación? ¿Cuánto puede disipar de potencia el transistor? Es decir, ¿cuánto puede aguantar? ¿Cuánta potencia puede aguantar mi dispositivo? Y esto va a restringir las curvas que vamos a comenzar a ver. Eso que significa que no toda la parte activa se va a poder usar, al menos cuando la corriente es más alta, esta parte activa se va a reducir, porque no voy a tener la potencia suficiente como para que se pueda garantizar que funcione correctamente y que funcione en una forma lineal el transistor, es decir, que no cree distorsiones de la señal. ¿De acuerdo? Pues nada, vamos a comenzar a ver qué es este valor de disipación, ¿no? O valor máximo de disipación que estamos viendo. Y en general va a estar dada por la siguiente multiplicación. La potencia máxima en colector que podemos obtener es igual a ¿qué cosa? Voltaje colector emisor por la corriente de colector. Esa es básicamente la especificación. Un ejemplo muy sencillo de ver, me dicen que la disipación de potencia del colector máximo para este transistor es de 300 milivatios. ¿De acuerdo? Entonces, solo tengo 300 milivatios de disipación de potencia. Obviamente, transistores más grandes van a tener mayor disipación de potencia que más pequeños. Entonces, vamos a ver dos ejemplitos cómo podríamos obtener estos 300 milivatios, ¿no? En el primer caso, que es este, que estamos viendo acá, sabemos que hay 300 milivatios y podemos usarlo de la siguiente manera. Si mi corriente colector es 50 miliamperios, y mi corriente colector estamos en el máximo, 50 miliamperios, ¿cuánto podría ser el voltaje colector emisor que podría aguantar o soportar el sistema? Básicamente divido los 300 milivatios entre los 50 miliamperios, 300 milivatios, que va a ser este punto, que me va a estar dado por las especificaciones técnicas, y entonces la división de estos dos me da 6 voltios. ¿Qué significa esto? Que si yo comienzo a ponerle un voltaje colector emisor mayor a 6 voltios con una corriente máxima de 50 miliamperios, voy a pasar esta zona. Y si paso esta zona, en primer lugar lo que voy a hacer es distorsionar la señal. Y finalmente, si paso demasiado la zona, lo que voy a hacer es calentar el transistor y lo voy a quemar. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener un poco de cuidado con esto. Otro ejemplo podría ser, si yo tengo un colector emisor que quiero de 20 voltios, ¿cuánto podría ser la corriente que podría soportar este mismo transistor? Entonces lo único que hago es dividir para allá la corriente, que sería 300 milivatios entre 20 voltios,
Y en este caso podría soportar una corriente de colector igual a 15 miliamperios. Como ven, es bastante sencillo. Ok, entonces, estamos obteniendo nuevos valores. Sí, habíamos puesto valores máximos y mínimos. Y acá vamos a comenzar a ver algunos valores dentro del sistema. Entonces, para la disipación sabemos que tenemos que tener una potencia menor a la potencia de colector máxima. Tenemos que tener una corriente que va a estar acotada entre la corriente máxima que se tenga, Ic max, y una corriente emisor antes de la región de corte, Ic sub 0, para trabajar en los límites de la región activa. Y el voltaje de colector emisor tendríamos que tendría que ser mayor al voltaje de colector emisor de saturación, que por lo general es 0.2, 0.3 voltios, y este tendría que ser al menor voltaje colector máximo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver en las especificaciones que sí se dan estos valores. Muy bien, pues nada, estas son las curvas que estábamos viendo, ¿no? Se puede hacer lo mismo para base común. ¿Sí? Para base común sería, en vez de colector emisor, acá tendría que ser colector base. Ok, acá es algo interesantísimo. Vamos a ver un poquito una hoja de especificaciones de un transistor del 2N4123. Y miren lo que me da. Valores nominales máximos. ¿Qué significa? Que bajo estos niveles puede funcionar mi transistor en la zona lineal, como habíamos visto. Entonces, este transistor soporta 30 voltios entre colector emisor máximo. Entre colector base 40 y emisor base 5 voltios. Corriente colector en continua 200 miliamperes en CD, como máximo. Ya me está dando lo máximo de la corriente. Disipación, la potencia disipada, ¿cuánto me dice? 625 milivatios y aumenta 5 milivatios por cada grado centígrado, ¿no? Intervalo de temperatura entre menos 55 a 150 grados. Este es un transistor NPN, ¿no? Características térmicas, soporta la cápsula, la unión de este sistema entre 83.3. La cápsula es obviamente el encapsulamiento, que es esta parte negrita, ¿no? Si no comienza a hacer una resistencia mayor, ¿de acuerdo? Y la unión para el medio ambiente entre esto y el medio ambiente hasta 200 grados podría soportar por vatio. Muy bien, vamos a ver, miren chicos, esta parte de acá que estamos viendo son las características de apagado, características de encendido. Muy bien. Y tengo características de pequeña señal. ¿A qué me refiero? Características de apagado sería que está en corte. Características de encendido que está en saturación. Y características de pequeña señal significa que están en la región activa. Pues vamos a ver. ¿Qué características tengo? Para apagado, voltaje de colector emisor, 30 voltios. Si quiero voltaje colector base, 40. Voltaje de ruptura, 5. La corriente que debe circular es 50 nanoamperios. ¿De acuerdo? Y para las corrientes de encendido, es decir, el HFE, que es igual al beta, mínimo sería 50 para 2 miliamperios y para 50 miliamperios sería 25. Ojo, acá comenzamos a ver que el beta o el factor HFE no es continuo. Y que puede haber variaciones en él. Miren acá, el voltaje colector emisor en saturación es, en este caso, 0.3 voltios, que es lo general, que 0.3, 0.2. Y el voltaje base emisor es 0.95 voltios. Acá hay un ejemplito, ¿sí? Los límites de operación. Habíamos dicho que esto varía de entre 7, la corriente colector varía entre 7.5 y 200 miliamperios.
Y la pregunta, bueno, 200 miliamperios lo tenemos acá, ¿no? Corriente colector, IC igual a 200 miliamperios. Pero la pregunta es, ¿cómo hago la mínima? Esto es muy fácil. Lo que se tiene es 7.5 microamperios, ¿no? Y si yo supongo que el beta es el máximo, que era 150, entonces yo tengo que beta por la corriente ICB0, que es esta que estamos viendo acá, que han apagado de 50 nanoamperios, me sale que esto es igual a 7.5 microamperios, que es lo mínimo. El voltaje del colector emisor, habíamos dicho que para la saturación era 0.3 voltios y el máximo colector emisor que tenemos acá es 30. Entonces estamos bien en los límites. El voltaje del colector emisor, este debía ser 625. Perdón, sí, acá está, 625 milivatios. Pero no sé por qué le he puesto 650 al libro. Supongo que se ha equivocado. De acá viene un poco la tarea que les voy a dejar más adelante, que es que me encuentren algunos datos específicos de estos tipos de encapsulados que se pueden ver. ¿De acuerdo? Pues nada, acá hay varios tipos de encapsulados y los encapsulados van a ser muy interesantes, ¿no? Si yo quiero un transistor que tenga mucha potencia, obviamente voy a tener que usar encapsulados más grandes. Si tengo transistores de baja potencia como estos, el encapsulado va a ser pequeño, porque no va a disipar, lo que habíamos dicho, no va a disipar bien el calor del sistema. Y entonces van a ir creciendo desde muy pequeños hasta cada vez más grandes. Algunas cosas como normalmente los que tienen forma de cruz son transistores que se aplican a radiofrecuencia. Para eso son estos casquetes. ¿De acuerdo? Son muy típicos en radiofrecuencias verlos. Y algo que es muy interesante también es ver esto, que por lo general ya hay algunas configuraciones determinadas que te pueden decir cuáles son las configuraciones de los pines, colector base emisor, en diferentes de estos sistemas. En este caso, digamos, en este tipo estrella o algo así, tipo T, se tiene que el del centro es el colector. En este que es el de potencia, por lo general, la base está dado por el case, ¿no? En estos que parece 3, el emisor es el que tiene una rayita, una muesca. ¿De acuerdo? En estos que también son de potencia, el colector tiene una forma de ganchito. Entonces, hay diferentes, en este caso, encapsulados que te pueden dar un poco el patillaje. Pero siempre es lo importante que ustedes vean cuál es el patillaje indicado. Y bueno, algo que siempre se mira es la cantidad de transistores que puede tener un procesador. Ojo, acá ya estamos hablando acá de 10 millones, 100 millones, 1000 millones, 10.000 millones. Y cada vez crecen más sobre los años la cantidad de transistores que tiene un procesador. Entonces acá hay límites que se dan por el semiconductor en sí. Ok. Yo ya hablé suficiente. Señores, tienen 10 minutos. Yo no sé si puedan ver que en su portal, vamos a poner portal, les he dejado un datasheet. ¿Todos lo pueden ver? Les he dejado una hoja de especificaciones del transistor 2N2222A. ¿Sí todo el mundo puede ver esto? Muy bien, su tarea va a ser una muy sencilla. Su tarea va a ser encontrarme las especificaciones, ¿no?, entre máximos y mínimos para ese transistor. ¿De acuerdo? Entonces, tienen 10 minutitos para hacerlo. Y después comienzo a preguntarles qué tal les ha ido. ¿Cómo se llama ese documento? Está en la sesión 5. A ver, mira,
Abre tu virtual. Se llama hoja de especificaciones transistor 2N2222A. Entonces, para que no se aburran, chicos, 10 minutos les doy para que encuentren. Acá también están las clases, por si acaso, ¿no? Esta es la clase de hoy día, funcionamiento de los transistores de unión bipolar, y lo que vamos a hacer más adelante para el día miércoles, polarizaciones de transistores BJT. Entonces, siendo la 1:47, les doy hasta las 2 para que me encuentren los valores límites de operación de este transistor. Profe, hay que anotar algo, subir algún archivo, ¿no? O solo... Sí, sería bastante interesante. Es más, les puedo tomar esto como nota, ¿les parece? Ya me acabas de dar una buena idea. A la no, profe. Hasta las 2 les doy para que me envíen un archivo a mi ¿Quién fue el que correo habló? y les va a servir para nota de participación en clases. Entonces tienen 12 minutos. Apuren, señores. Por dónde lo enviamos, profe? Perdón, no escuché. A mi correo. O Ok. saben enviarlo por el virtual, un pequeño archivo. Profesor, tenemos que hallar el límite de operación nada más, ¿no? Sí, en la corriente y el voltaje. Y ponerme la potencia disipada, ¿no? Que ya sabemos cuál es. La multiplicación del voltaje colector emisor por su corriente. 1, 2, 3 valores. Salen directos, señores, la mayor parte de ellos. Disculpe, profe, ¿qué teníamos que encontrar en el datasheet? Profe,
Muy bien, señores. A ver, vamos a ver qué dice. ¿Qué datos pidió? Básicamente lo que está en la diapositiva 29. Que me establezcan los límites de operación de este transistor 2N2222. ¿Cuál? ¿No? Sí, del Moodle. Hay varios. Entonces ya les subí uno para que no... Esto que se llama P2N2222A. ¿Con qué no? Está subido en el Moodle. Así, directamente le dan a estas hojas de especificaciones. Profe, ¿qué cosas tenemos que hallar? Tenemos que hallar lo que está en estas diapositivas. Básicamente son los límites de operación. Ajá. Diapositiva 29. Hojas de especificaciones del transistor, límites de operación. Valor mínimo y máximo de la corriente colector, obviamente en la zona activa, igual límite máximo del voltaje del colector emisor. Y la multiplicación de los dos máximos, que sería la potencia de operación. O si no, te la pueden dar.
Entonces ustedes deben tener ya el archivo abierto. Es este. Y vemos lo que habíamos dicho, ¿no? Maximum ratings. Los máximos. En esta primera hoja. En la segunda hoja, las características de off, que son las características de corte. En la siguiente hoja, las características de on, que es las características en saturación. Y las características de la región activa, ¿no? En este caso es en la amplificación. A ver, ¿ya alguien lo ha hecho? ¿Sí? ¿Quién no tiene las diapositivas, señores? Yo las subí en todos. A ver, vamos a ver. ¿Qué grupos son? Si no, lo subo inmediatamente. A ver. En la semana 5, vamos a ver el primer grupo, el 3.1. Semana 5. El 3.1 sí lo tiene. Vamos a ver el 3.1.2. Semana 5. También lo tiene. Profe, es que si hace clic en el link, o sea, descarga la tarea, no descarga. En este. Ajá. ¿En qué grupo? A ver, yo estoy en 313. A ver, vamos a ver el 1.3. ¿Te parece? 1.3. Si no me he equivocado, tal vez. A ver, 1.3, funcionamiento del transistor de unión bipolar. Ah, dice tarea 3. Ah, déjenme que se los arregle en un segundo, chicos. Gracias, más bien. No, Vamos a activar la edición. A ver. Sí, efectivamente. Vamos a borrar. Y al parecer. Profe, ¿esto se envía al correo o algo? Sí, a mi correo, por favor, chicos. Transistores de unión bipolar. Vamos a esperar que cargue un ratito. Esto pesa 2.5 megas. Está. Ya, como ha habido un error de mi parte, les voy a dar unos 10 minutos más, chicos. A ver, señores del grupo 3, por favor. ¿Ya lo pueden descargar? sí, profe, ahí está. Excelente. Muy bien. ¿Qué asunto le enviamos? Muy fácil. Lo único que hay que hacer es ponerme tarea en clase y pues este capítulo es el capítulo 3 del Boyle Stack, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a darles unas ayudaditas con los máximos. ¿Cuál sería el máximo del voltaje colector emisor? A ver, alguno de ustedes que me diga cuál es el máximo. 40, profe. 40 voltios, ¿no? Muy bien. Sí.
¿Y cuál sería la corriente colector máxima? 600, dice. 600 miliamperes, ¿no? Ujú. Muy bien. Ahora sí, ¿qué más Dos. podemos hallar? Mm, ¿Qué nos falta? Así ya tenemos los dos primeros. El PD. Primero comenzamos con, ¿les parece? El voltaje colector mínimo, ¿no? Si yo quiero saber cuál es el voltaje colector emisor mínimo, ¿qué tendría que hacer? ¿En off? No. El voltaje de saturación. En saturación. Muy bien. ¿Cuál es la saturación? En on. En off ¿Qué? es circuito abierto, corte. En corte, el diodo está en circuito abierto. Entonces no pasa corriente. Este es el off. Y normalmente el base emisor está abierto. Ujú. No funciona. Entonces tendríamos que ir a características de on. ¿Cuánto es normalmente, por lo general, el voltaje de colector emisor en saturación? Acá hay dos, ¿no? No sé si los puedan ver. Entonces tendrían que decirme, para una corriente de 150 miliamperios, ¿es cuánto? 0.3. 0.3. Y para una corriente de 500 miliamperios, llegaría a ser ¿cuánto? 1 voltio. ¿De acuerdo? Entonces hay que poner esas notas. 0.3 para estos valores y 1 voltio para estos valores. Muy bien. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta, señores? La corriente colector mínima. ¿Cuál sería? Tendremos que hallar la corriente colector base en open, ¿no? En off. ¿Sí? El que dice características de apagado. ¿Cuánto es esta corriente? Acá está, ¿no? 10 nanoamperios, no. No, 10. Es corriente base, ¿no? Pero bueno, ya te la dan la corriente colector emisor. Tienes toda la razón. Colector cutoff current. 10 nanoamperios. Muy bien, ya lo tienen entonces, señores. Acá ya tienen 10 nanoamperios. Acá. Porque ya no hay el IC0 que te lo están dando. Entonces, ¿la potencia cuánto sería? La potencia máxima de operación. En su caso sería 40 24. voltios por 24 ¿cuánto? por 0.6 amperios. Muy bien, vamos a estar viendo eso. Sería, como su compañero dice, 24. 0.6 amperios por 40, ¿no? Por 40 voltios. ¿Y eso me da cuánto? 24 watts. Ujú. Oh, Dios, esto aguanta un montón. Más adelante vamos a ver un poco más acerca de estos, pero necesitamos avanzar un poquito en la teoría para que podamos ver las características en pequeña señal. ¿De acuerdo? Profe, Sí. pero en el datasheet mismo no dice que la potencia máxima de disipación no es 625 miliwatts. A ver, vamos a ver eso. ¿En qué parte Siempre fue dice ese eso? valor. Arriba, arriba, en el inicio casi. A ver. Si me dan, ya es ese, ¿no? Claro, ahí está. Entonces, Ahí dice total, maximum rating, igual, total sí, defects. tienes toda la razón. Este sistema solamente aguanta 625 milivatios.
¿Ok? Entonces lo que hemos Eso seguido, sería- profe. Esta sería más o menos la parte de acá. Vamos a ver cómo, para que me entiendan, hemos hallado el voltaje del colector emisor por este lado, máximo. ¿Sí? No sé si me sigues. Y con la corriente máxima. ¿De acuerdo? Hemos hallado esta esquina. Voltaje de colector emisor por corriente de colector máximo. Entonces, en esta esquina, obviamente, llegamos a 24 vatios. De estos 24 vatios, pues son muy diferentes a lo que realmente va a funcionar este transistor, que sería ¿cuánto? 625 milivatios. Ok, creo que les puedo dejar una tareita más, ¿no? ¿Todos ya han llegado hasta ahí? Si no hay nadie que diga que no, asumo que todos ya han llegado, ¿no? A la 1, a las 2 y a las 3. Un rato, por favor, dicen. Ya les voy a dar Profe, 2 en el minutitos. diodo, Sí. en el diodo pasa lo mismo. O sea, en la hoja de datos también que hemos buscado, ya te Ujú. da la potencia. Ya está muy bien. O sea, es lo mismo en transistores también. Sí, claro, es decir, acuérdate que el transistor va a estar basado en dos diodos. ¿Sí? Un diodo en colector base y otro diodo en base emisor. ¿De acuerdo? Entonces es básicamente el mismo material. Es decir, si uno revisa, son dos capas NPN. Son dos diodos. Acá. Un diodo acá y otro diodo acá. ¿De acuerdo? No hay mucho que decir. Es decir, un transistor es un semiconductor que podríamos decirle que podría ser la unión de dos diodos. Y una capa donde se va a controlar, que es la base. Por lo general, cómo va a circular la corriente. No hay mucho misterio para el transistor. Muy bien, señores, voy a dejarles algo más. Les voy a dar unos 5 minutos para esta parte. Ustedes ya me han hallado la potencia disipada, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, me van a decir, para la corriente de colector máxima, ojo, para la corriente de colector máxima, señores, quiero saber cuánto es el voltaje colector emisor que va a funcionar este transistor. ¿Sí? Y para... ¿Puedes repetir de nuevo? A ver, de nuevo, a ver, señores. Ustedes ya me han hallado los límites, ¿no? La corriente colector máxima. Me han hallado el datasheet, ¿sí o no? Y voltaje de colector máximo también me has hallado. ¿Estamos de acuerdo? Me has hallado estos dos puntos. Voltaje de colector máximo y corriente de colector máximo. Y entonces, lo que te estoy pidiendo ahora es para la corriente colector máxima que me digas cuánto es el voltaje de colector emisor. Y para el voltaje colector emisor máximo, ¿cuánto es la corriente de colector? ¿De acuerdo? Ya. ¿Qué te recomendaría que hagas? Que sigas esta regla. Negra. Básicamente acá me pones los 625 milivatios, ¿no? Y me reemplazas los dos valores. Para voltaje de colector emisor y para corriente de colector. Y me das cuánto deben ser cada uno de ellos. Entonces, acá ya no sería 50 miliamperios. ¿Cuánto es su corriente de colector máxima? Es 600 miliamperios, ¿no? Acá está. 600 miliamperios. Y acá tienen 625. ¿Cuánto sería su voltaje de colector máximo? La división de estos dos, ¿no? Como está acá. Acá tendría 625 y acá tendría, ¿cuánto? 600 miliamperios. El voltaje de colector sería la razón entre esos dos. Y en el otro caso, sería lo mismo. Acá serían los 625 milivatios. Y en este caso sería, Profe, ¿cuánto? Sí. O sea, tenemos que dividir los 600 del colector, lo máximo, Al con revés. los 650.
Los Al revés. 650 con el 6 nos quedaría 1 punto algo, ¿no? Exacto, eso es tu voltaje colector para este punto. Es lo que es voltaje colector emisor. Voltaje colector emisor. Ah, entonces sí coincide con la hoja. Exacto. Y en el otro caso, ¿qué tendría que hacer? Lo que tendrías que hacer es, para hallar la corriente colector, sabemos que este voltaje colector emisor máximo era ¿cuánto? 40, ¿no? O sea, acá pones tus 625, ya pones 40, y ahí es cuánto sería la corriente colector máxima. Lo enviamos como otro No, con el Gmail, mismo ¿no? nombre. Con el mismo nombre, envíalo con un solo Pero si archivo. ya le envié el primero. Ok, entonces ponle parte 2. Ya. Y a los que no han enviado todo, pues pónganlo. Entonces, es muy importante, señores, que ustedes comiencen a leer las hojas de especificaciones, no solo de los transistores, sino de cualquier dispositivo electrónico. ¿De acuerdo? Es demasiado importante. Y además, también hay que saber cuál es el patillaje, ¿no? Cuál es colector, cuál es base y cuál es emisor. Porque si ustedes lo colocan mal, el patillaje, es muy probable que el transistor se malogre. Al menos cuando se Profesor, equivoca la base, ¿no? Es decir, si me intercambia entre el colector y emisor, no va a pasar nada. Pero si ustedes intercambian una base por un colector, una base por un emisor, puede malograr su circuito. Sí. una consulta. Ese 650 que dijo, ¿de dónde era? De acá, de tus especificaciones. Mira. Total device dissipation a 25 grados, es la máxima disipación de potencia, 625 milivatios. Muy bien, vamos a avanzar ahora sí un poquito con las clases. Vamos a comenzar con la siguiente diapositiva. Esa es la tarea 4. Y esta es el capítulo 4. ¿Sí? Tenemos que hacer por lo menos una introducción de esto. Pues vamos a ver un poquito cuáles son los objetivos de este capítulo, que son muy fáciles, ¿no? Ser capaz de determinar los niveles de corriente directa para las diversas configuraciones importantes de los BJTs, entender cómo se miden los niveles de voltaje importantes de una configuración de transistor de un BJT, y utilizarlos para determinar si la red está operando correctamente. En este caso, ya casi tenemos esto, ¿no? Ya sabemos cuáles son las regiones: corte, saturación y la región activa. Enterarse de las condiciones de saturación y corte de una red BJT y de los niveles de voltaje y corriente establecidos por cada una de las condiciones. Ser capaz de realizar un análisis de la recta de carga de las configuraciones más comunes de un BJT. Esta recta de carga es idéntica a la del diodo, idéntica. Conocer el proceso de diseño de amplificadores BJT. Entender la operación básica de redes de conmutación con transistores. Y comenzar a entender el proceso de solución de fallas de configuraciones BJT, y tener una idea de los factores de estabilidad de una configuración BJT y cómo afecta su operación los cambios específicos. Estos dos últimos puntos vamos a hacerlos la próxima semana en unas diapositivas, ya debido a que era muy largo. ¿De acuerdo? Es decir, intento terminar esta parte entre el miércoles y el lunes. Muy bien. Bueno, en primer lugar hay que decir algo. Un transistor, cuando hablo de un transistor en formato de amplificador, tengo que hablar de dos cosas. Una señal que se llama pequeña señal y una señal que se llama gran señal. ¿De acuerdo? Entonces, yo tengo una pequeña señal, chiquita, y que se amplifique y se vuelve una gran señal. Pero para que se dé este proceso de una transformación de una señal pequeña a una señal grande, que es el capítulo 5 del libro,
Lo que debe ocurrir es algo que es muy interesante. Lo que debe ocurrir es que alguien tiene que brindar la energía al transistor para que éste se convierta de una señal pequeña en una señal grande. ¿Y quién es el encargado? Pues esta energía la tiene que sacar de la red de polarización. Es decir, de lo que estamos viendo, de la corriente en directa, de ahí tiene que sacar el amplificador para que en la región activa pueda transformar una pequeña señal en una gran señal. Entonces, voy a tener dos componentes, una en CD y una en CA. Hay todo un análisis para lo que es CA, que lo vamos a ver en dos clases, que es diferente a lo que estamos viendo ahora, que es la polarización. ¿De acuerdo? Los principios que tenemos es que si yo tengo un comportamiento en CA independiente de un comportamiento en CD, yo puedo analizar el transistor en la parte de corriente directa, su polarización, y después analizarlo en la parte de corriente alterna, y sumando las salidas de los dos, obtener el resultado final. Hasta ahora lo que hemos visto del transistor es lo siguiente, ¿no? El voltaje base emisor, habíamos dicho que para que funcione el transistor tiene que ser ¿cuánto? 0.7 voltios, para que esté encendido. Sabíamos que la corriente de colector es beta veces la corriente de base, y que la corriente de emisor es aproximadamente beta más 1 la corriente de base. Desde acá partimos en este capítulo. Habíamos visto ya estas curvas, y estas curvas me daban los máximos de la operación. En este caso nos vamos a intentar fijarnos en la parte blanca, que es el punto de operación, ¿sí?, del transistor, donde va a operar en la región activa. Y algo que es muy interesante, que vamos a tener algunos puntos que estoy subrayando. En el punto A, obviamente, ahí estoy en corte, no hay corriente. En el punto B, estoy en una región básicamente central, yo no sé si puedan verlo, aproximadamente central. Este es el punto que se trabaja generalmente en amplificadores de audio, que intentan distorsionar lo mínimo posible. Con algún amplificador que no se distorsione la señal, se trabaja en este punto. ¿De acuerdo? Que es básicamente casi el medio. Si quiero poca corriente, es decir, que poco ruido tenga del sistema, puedo trabajar en este punto C. ¿Sí? Normalmente, poca corriente va a significar poco ruido interno del transistor o del amplificador. Entonces, si quiero señales con poco ruido generado internamente por en este caso por mi BJT, tendría que trabajar en un punto C. Y si yo quiero alta potencia, tendría que pegarme a la curva, porque tengo la mayor potencia, pero ya comienza a ser no tan lineal la salida. Y tendría que trabajar, digamos, en el punto D o en un punto muy cercano a la potencia máxima. Entonces, hay diferentes puntos de operación y diferentes rectas de carga para cada uno de los puntos. Y todos estos puntos les vamos a llamar los puntos Q, ¿sí? Yo le llamo punto de operación, punto Q, porque es un punto quiescente, ¿no? Que significa un punto quieto, inmóvil, inactivo, por donde esta señal va a tener un máximo y un mínimo, ¿no? Que va a ser amplificado. ¿De acuerdo? Muy bien. Algo que ya se habrán fijado en sus hojas de especificaciones es que los transistores no tienen un funcionamiento igual con la temperatura. Siempre va a haber una deriva de la temperatura. Si el transistor comienza a calentarse, por lo general, el beta, que es igual al HFE, comienza a subir. Si el transistor se enfría, está frío, el beta comienza a bajar. ¿De acuerdo? Entonces, algo que es muy importante, que vamos a analizar en la parte final, no en esta clase,
será un poquito la estabilidad de los transistores. Ok, una vez más les recuerdo. Transistor NPN, un transistor PNP, compuesto por ¿cuántos? Por dos diodos. Acá está claramente visto. Base emisor, colector base. En este caso, en el NPN, este tiene que trabajar en inversa, en la zona de ruptura, de avalancha. Y para el caso PNP es al revés, ¿no? Colector base y emisor base y base colector. ¿De acuerdo? Entonces acá hay un diodo y acá en la región inversa. Acá están claras las regiones, la región de corte, la región de saturación y la región activa. Este es un gráfico un poco diferente, porque acá ya no estamos viendo la corriente colector, ¿no? Cómo comienza a bajar. Algo que estamos viendo acá es una primera malla de polarización. ¿De acuerdo? Vamos a centrarnos un poquito en ella. ¿Sí? Bueno, en primer lugar, sabemos que la reactancia, ojo, la reactancia de un capacitor en DC es infinita. ¿Eso qué quiere decir? Que un capacitor en DC lo voy a ver como un circuito abierto. ¿De dónde saco esta afirmación? Muy fácil. Yo sé que la reactancia de un capacitor es 1 sobre 2 pi FC. Si yo reemplazo la frecuencia con 0 Hz, 1 sobre 0, ¿cuánto me da? Infinito. Entonces, para una señal en DC, el capacitor C1 y el capacitor C2 básicamente van a ser ¿qué cosa? Circuitos abiertos. Y para una señal en AC, se van a cambiar a cortocircuitos. ¿De acuerdo? Entonces, para mi análisis, la entrada de pequeña señal y la salida de gran señal, pues van a estar abiertas, como circuito abierto, y no van a intervenir para nada en lo que le vamos a llamar la polarización del transistor. Y ahora vamos a definir dos mallas, señores. Siempre va a haber dos mallas o dos sentidos o dos mallas de Kirchhoff que tenemos que resolver para el transistor. Yo no sé si pueden ver la que dice IB y la que dice IC. La que dice IB es el encendido del transistor y la que dice IC va a ser la recta de carga del transistor. De nuevo, cualquier transistor para analizarlo tenemos que hacer dos mallas. La que pasa por la corriente de base y la que pasa por la corriente de colector emisor. Esta va a ser mi recta de carga y esta va a ser, en este caso, el encendido del transistor. Entonces siempre se va a utilizar dos mallas. Vamos a ver cómo se hace. La malla 1, muy fácil, BCC, que es el mismo, menos la corriente de base por resistencia base, menos el voltaje base emisor, que por defecto ¿cuánto era? 0.7, es igual a 0. De acá que despejo la corriente base. Entonces la corriente base me dice que va a ser igual a ¿cuánto? BCC menos voltaje base emisor entre la resistencia de base. ¿De acuerdo? Esa es la corriente de base. Y la malla 2 es la malla que me da la recta de carga. Yo sé que la corriente de colector es beta a veces y de base. Esto es por definición. Y lo vamos a aplicar en la malla. Bueno, acá ni siquiera hay que aplicarlo. Voltaje colector emisor. Bueno, acá sería está al revés, ¿no? Yo lo haría BCC menos IC por RC menos voltaje colector emisor es igual a 0. Cambiando así, no sería voltaje colector emisor más la corriente de colector por la resistencia de colector menos BCC es igual a 0. Por ende, voltaje colector emisor sería BCC menos IC por RC. ¿De acuerdo? Y esta
pues es la recta de carga. Vamos a verlo en un siguiente ejemplo. Por si acaso, voltaje colector emisor, ¿qué es? Es el voltaje que hay entre colector y emisor. Si voltaje emisor es 0, si está conectado a tierra, el voltaje colector emisor va a ser igual al voltaje colector. Voltaje base emisor sería el voltaje en la base menos el voltaje de emisor. Y si igual el voltaje emisor es igual a 0 voltios, voltaje base emisor sería igual al voltaje de la base. Vamos a nuestro primer ejemplo. ¿Qué dice? Determinar la siguiente configuración. Para la siguiente configuración de polarización de la figura, encontrar la corriente de base del punto Q, la corriente de colector del punto Q, el voltaje colector emisor, voltaje base y voltaje colector, y voltaje base colector. Bueno, entonces, lo único que hay que hacer es resolver las ecuaciones que hemos visto a continuación. ¿Cuál era la primera? La primera malla, ¿no? La que pasa siempre por la base emisor y con la corriente base. Acá habíamos dicho que esto era igual a BCC menos voltaje base emisor sobre la resistencia base. Puede diferir bastante, chicos, pero siempre es esta parte. Entonces, en este caso sería 12 voltios menos los 0.7 voltios de base emisor entre la resistencia base y es 240 kilómetros. Total, mi corriente base es 47 microamperios. Si yo tengo que mi corriente base es 47 microamperios, podría ya solucionar la corriente colector. ¿A cuánto era la corriente colector? Beta veces la corriente de base. Si beta es 50, que me lo dice en el gráfico, beta es 50, sería 50 por 47.08 microamperios, que me da 2.35 miliamperios. Que es la corriente de colector en el punto Q, donde está trabajando. Parte B, que me dice encontrar voltaje colector emisor. Igual, voltaje colector emisor sería igual a BCC menos la corriente colector por la resistencia de colector. Si acá hubiera otra resistencia, lo único que hay que hacer es multiplicarlo. En este caso sería 12 voltios menos 2,35 por la resistencia de 2.2K. En general, en este caso sería voltaje colector emisor igual a 6.83 voltios. Voltaje de base es igual al diodo que habíamos visto, 0.7, que es el voltaje base emisor. Voltaje de colector, que sería igual al voltaje de colector emisor, sería igual 6.83 voltios, debido a que el emisor está conectado a tierra. Y voltaje base colector, entre base y colector, ¿cuánto sería? El voltaje base es 0.7 y el voltaje colector es 6,83. Voltaje base colector menos 6.13 voltios. Eso está bien, porque este diodo tiene que trabajar en inversa. Siempre acuérdense que este diodo es el que trabaja en inversa. Tendría que ser negativo. Y bueno, creo que por acá lo dejo el día de hoy. ¿Dudas antes de terminar la clase del día de hoy, chicos? Profesor, ¿es igual para Profe. todo tipo de configuración? Las configuraciones son un poco diferentes, pero las dos ecuaciones que te acabo de decir están, es decir, las dos ecuaciones que te voy a decir, la que pasa por la base emisor y la que pasa por el colector emisor, siempre se aplican. Es decir, son para resolver la polarización de cualquier tipo de transistor, siempre se aplican esas dos ecuaciones. ¿Van a dar resultados diferentes? Sí. Pero van a ser básicamente esas dos. La que pasa por el diodo, base emisor, y la que pasa por el colector emisor. Son las dos mallas que se tienen que hacer. Muy bien, perdón, ahora sí, siguiente pregunta. Profe, una pregunta. Sí. En caso, digamos, así como muestra la imagen que está midiendo el multímetro, ¿cómo haría para detectar, digamos, alguna falla en el transistor? O sea, ¿cómo detecto si está bien o está mal?
¿Qué es lo que Está tengo muy que medir? fácil. Base emisor primero. En base emisor, ¿qué tienes que encontrar acá? Un 0,7. diodo. 0,7, 0,7 voltios o 400 milivoltios en diodo, pero tienes que encontrar un diodo. ¿De acuerdo? ¿Qué tienes que encontrar entre base y colector? Otro diodo, ¿no? Pero con voltaje negativo. Depende de dónde pongas la patilla, ¿no? Si ya la pones entre base y colector, otro diodo, simplemente. Si estamos poniendo base emisora, que hay un diodo, base colector, otro diodo. Si lo pruebas en inversa, es decir, si le pones el positivo en emisor y en base, tienes que encontrar alta impedancia. Y entre colector y base tienes que encontrar alta impedancia. ¿Sí? Es decir, cuando se prueba un Sí, diodo, profe. en primer lugar te tiene que dar 0,7 voltios y cuando cambias el patillaje te tiene que dar ¿cuánto? Te tiene que dar alta impedancia. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente es medir que haya dos diodos y cambiando las puntas, que estos dos diodos se abran. Y obviamente entre colector y emisor va a estar abierto. ¿Sí? Porque siempre hay una inversa entre ellos. Si cualquiera de estos tres está mal, sabes que el transistor se ha quemado. Es decir, si te sale acá un cortocircuito en vez de salirte 0,7 voltios, ya sabes que este diodo fue. Y si te sale entre colector y emisor, algo cuando sea un circuito abierto, también se ha quemado el transistor. Es básicamente comprobar que hay estos dos diodos. Y en el caso de que fuera PNP es lo mismo, pero solo con otros sentidos, emisor base y colector base. Profesor, ¿esas diapositivas las subirá? Están subidas. Es que, no sé si es para todos, pero yo soy el grupo 1.4 Ya, y los dos PowerPoints son el mismo, no puede que ser. es el capítulo 3. A ver, revisa. A ver, vamos a ver. Polarización. Ahí dice el capítulo 4, pero estoy en el grupo Dice un 3. diferente nombre, pero Vamos a abrir. cuando mismo. Capítulo 4. Profe, ¿está en el grupo 1.4? Creo que sí, a ver, vamos a ver. Estoy en el grupo 1.3, creo. Es 1.4, no el grupo. Bueno, vamos a ver el grupo 1.4. Entrando. Así, una vez más me he equivocado, caray. ¿Qué ha pasado? Se los arreglo en este minuto. Entonces, este lo vamos a borrar. Y vamos a subirles el que dice polarización de transistores EJT. Hay que darle un segundo a mi internet, que no es tan rápida. A ver, prueben ahora, señores. Ya debería. Sí, ya dice 4. Sí, ya está, profe, gracias. Sí, disculpa, más bien. Muy bien. Ok. ¿Alguna duda más, señores? Si no hay más dudas, nos vemos el día miércoles. Revisen un poco los laboratorios, porque hay que hacer varias cosas. Un poco largo el laboratorio. Entonces vayan revisando desde ya los laboratorios. Muy bien, señores. Si no hay más dudas, sí, esta semana ya comienzan conmigo. Así es que por favor revisen. Si no, pues es un poco largo. Y en la hora y media no va a haber tiempo si ustedes no lo revisan.
Muy bien, señor. Hasta luego, profe. Hasta luego. Nos vemos.